Bueno, un cordial saludo para todos los estudiantes de asesoría educativa. En el día de hoy vamos a empezar un nuevo curso. Vamos a ver el curso de diseño de acueductos. Entonces lo vamos a ver desde el ámbito urbano y al final haremos un pequeño asterisco para verlo de la parte rural. Soy ingeniero civil de la Universidad de Sucre. Tengo un posgrado en recursos hídricos, una especialización en la Universidad del Norte. Entonces tengo experiencia vial, experiencia de diseños en un edificio institucional y algunos edificios residenciales independientes. La idea es compartir todo mi material y conocimiento lo más que se pueda en este curso, y ustedes en las clases en vivo pues me pueden hacer preguntas y podamos resolver dudas en cuanto al diseño y las consideraciones para un acueducto. Entonces, lo primero que debemos saber de un diseño de acueducto es la forma o los pasos que se deben llevar. Entonces, ¿cuáles son esos pasos o esas etapas? Si yo tengo un río, vamos a simular que este es un río. Yo de este río voy a sacar agua. Vamos a hacer las dos orillas. Yo de ese río voy a sacar agua. Entonces tengo que construir algo para yo extraer esa agua y llevarla pues a mis tanques y plantas de potabilización. ¿Qué puedo construir? Lo más usual son las captaciones superficiales, que hay de dos tipos. Está la parte de las captaciones de fondo, están las captaciones laterales y captaciones mixtas, que son como rejillas en el fondo y laterales, o sea, tienen las dos al mismo tiempo. Nosotros aquí vamos a ver esos dos tipos de captaciones. Existen otras que son pozos profundos, pero ya ahí el diseño, pues acá vamos a ver bombeo. Si ustedes saben hacer un diseño de bombas, van a saber sacar agua de pozos profundos. Ahora se están utilizando mucho las bombas sumergibles. Entonces ya el diseño prácticamente se convierte en una elección de bombas. Listo, entonces ¿de qué va a depender? Usted puede aquí hacer una captación de fondo, que estaría en el fondo del río, o lateral, que simplemente sería el mismo concepto, pero entonces ya la captación estaría aquí a un lado. Entonces, ¿de qué depende? Depende si el caudal es pequeño, digamos si es una población pequeña, usted puede poner una de fondo, o sea, menor de 50 litros por segundo. No hay un número mágico que me diga cuál una y cuál otra. Usted puede hacer hasta los dos diseños y después por costo también puede estimar. La de fondo tiene algo que es que si el río tiene muchos sedimentos, entonces estos sedimentos, o sea, el agua habría que tener un desarenador o alguna estructura y estaríamos produciendo bastantes sedimentos. Entonces, cuando tiene muchos sedimentos sí se recomienda lateral. Entonces usted tiene que evaluar todas estas cositas, pero en forma general, cuando son grandes caudales, usted trabaja con una de lateral. Cuando son caudales pequeños, menores de 50, la de fondo, si su estudio de sedimentación y geotécnicamente la puede poner en el fondo, pues hágala de fondo, que termina siendo un poco más económica. Entonces aquí ya tenemos el primer paso, que es la captación. Luego que yo capte el agua, tengo que llevarla a un reservorio que es un tanque donde yo voy a almacenar esa agua que capté. Aquí intermediamente usted puede colocar un desarenador dependiendo la cantidad de arena que maneje su río. Pero si usted considera que la arena es muy grande y va a tener después problemas de bombeo, usted coloca un desarenador en este punto, pero puede que sí, puede que no. Usted tiene que hacer un análisis de sedimentación, o lo puede trabajar así y con el tiempo, si está viendo que está generando mucho sedimento, entonces hace su desarenador aquí.
sino otra forma es, usted tiene aquí, pongamos el nombre, su reservorio. Usted manda esa agua hacia una petap. ¿Qué se recomienda? Que este reservorio no esté muy lejos del río para que yo esta agua la pueda llevar por gravedad. Ahora la petap, usted ya decide. Si ve que topográficamente la puede llevar por gravedad, pues no la coloque muy lejos del reservorio. Pero si es imposible, entonces yo le recomendaría que ponga la petap cerca del tanque que va a abastecer, y ese sería el otro punto, el pueblo. Entonces ese tanque sí debe estar en una cota bien alta, la más alta posible. Y ese tanque puede ser un tanque enterrado, semienterrado, o tiene un tanque enterrado y luego lo pasa a un elevado, dependiendo de cómo sea la topografía. Entonces pongamos acá, este es la petap, que bueno, ese no vamos a ver el diseño en este curso porque es un diseño aparte, un curso completo. Y ya después que usted potabilice el agua, lo lleva a un tanque. Esto sí vamos a ver el diseño de ese tanque. Luego que usted tiene el tanque, usted lo va a mandar a una red de distribución municipal. Entonces ese tanque, que tiene que ser una cota alta, usted lo manda a una red mucho más grande, una red municipal, que se comporta como si fuera una malla, porque son muchos tubos entre calles y carreras y luego se empiezan a entrecruzar. Para esto se utiliza el método de Cross, que es un método que se utiliza también en estructuras donde se balancean, allá se balancean momentos. Ustedes que estructura es el mismo método, solo que acá se modificó. Este señor lo modificó y lo hizo un balanceo, pero ahora de caudales. Entonces ese mismo principio se utiliza acá. Pero pues la idea es nosotros no hacer como ese balanceo de caudales manual, sino aplicar un programa. Entonces es donde vamos a aplicar el programa de EPANET, que ya sería lo último. Entonces, ¿cómo está dividido el curso? Primero, la captación. En la captación hay que tener un caudal, entonces ese caudal hay que ver unas proyecciones poblacionales, porque uno no diseña con la población que está actualmente en el pueblo, sino que ahora que veamos los principios de norma, nos dicen que debemos proyectar a 25 años. Entonces hay que ver cuántas personas van a haber en 25 años en ese pueblo. Eso lo vamos a ver. Luego que ya tengo esa población, hay una forma de convertirla en caudal, y ya con el caudal pues puedo hacer la captación y vamos a ver cómo se hacen estas conducciones, o sea, cómo la llevo de la captación al reservorio, esta que es por gravedad y esta que del reservorio a la petap es por bombeo, y petap a tanque que también es por bombeo. Vamos a ver esta de petap a tanque, pues es lo mismo, solo que para no verla dos veces, el bombeo, vamos a ver cómo se hace un bombeo, vamos a ver cómo se hace una conducción por gravedad. Entonces ya en el segundo módulo vamos a ver esto, cómo yo diseño el reservorio, el bombeo para llevar esa agua, y cómo yo diseño ya el tanque de almacenamiento o de compensación. Y el último módulo es todo EPANET. Vamos a trabajar el programa. Entonces vamos a ver la norma. Antes de iniciar los cálculos, uno debe saber muy bien qué dice la norma. Entonces prácticamente los primeros artículos hasta el artículo 100 y pico es todo de acueducto. Digamos que esta es la red donde la norma hace más énfasis, que digamos que sanitariamente es la que hay que tener más precauciones, porque directamente es lo que consumen las personas. Entonces digamos que por eso
se le da un énfasis importante a la red de acueducto. Entonces, a lo que nos atañe, empieza aquí desde el artículo 40. Vemos que nos dan un periodo de diseño de 25 años. Por eso es que la población no tiene que ser la población actual, sino la población a 25 años. Aquí nos hablan que vienen de las proyecciones. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí yo les voy a enseñar un método que es con el DANE. Nosotros tenemos información del DANE y ahí podemos hacer nuestras proyecciones. Acá hay algunos referentes de componentes, que son algunos programas con los que uno se puede apoyar. Catastro de redes, si existe. Entonces, acá sí, dotación neta máxima, que es la forma de calcular el caudal para la población. Entonces, la dotación neta máxima viene dado por litro habitante día. O sea, una relación de litros sobre habitantes por días. Si yo quito habitantes, si yo cancelo habitantes, me queda litro días. Días tiempo. Me quedaría litro sobre un tiempo. O sea, volumen sobre tiempo. Que viene siendo caudal. De aquí de esta dotación es que yo saco el caudal con el que voy a hacer mi estructura. Depende de qué esa dotación. Depende de la altura donde esté mi pueblo. Por ejemplo, más de 2000, por ejemplo, Pasto, Tunja, la dotación es de 120 litros habitantes día. Es decir, una persona tiene derecho a consumir 120 litros en un día. En pueblos mayores a 2000 metros sobre el nivel del mar. Entre 1000 y 2000 aumentan a 130 y menores a 1000, que ya la costa por ejemplo, son 140. ¿Por qué acá es más donde yo vivo? Pues porque el calor produce que uno se bañe más veces. Básicamente es por eso. También la parte de riego de plantas, etcétera, también se vuelve más frecuente por el calor. Pero esa dotación neta hay que afectarla. Entonces, nos hablan del artículo 44 por una dotación bruta, que simplemente es tener en cuenta unas pérdidas en la red. Las redes no son perfectas, siempre van a haber pérdidas, pero se estipulan que esas pérdidas no deben ser mayores al 25%. Eso o sea, en el año 25, es cuando se hace el diseño final, las pérdidas no tienen que ser mayores al 25%. Usted puede empezar con un porcentaje mayor y luego lo va disminuyendo. O si no, pues si usted se propone que su red va a trabajar con ese 25% de pérdida desde un inicio, pues también lo puede estipular así. Acá en la costa, no sé, en el interior no tengo mucha información de las redes de acueductos en estos sitios, pero acá en la costa se manejan pérdidas grandes del orden del 50-60%. O sea, es decir, como si yo produzco 100 objetos, el 60 y 50%, más de la mitad, los estoy perdiendo. Entonces es un problema bastante delicado. Nos dicen algunos criterios para la selección del material. Entonces les voy a decir algo que ocurre acá en la costa. Es que muchas personas se conectan fraudulentamente en los tubos de PVC. Entonces en la mayoría de los pueblos y municipios de acá de la costa norte están cambiando la tubería de PVC a polietileno. ¿Por qué? Porque esta es más complicada que una persona puede hacer las conexiones fraudulentas. Entonces, el criterio de selección del material, en realidad, usted tiene que mirar la parte social, la parte estructural, la durabilidad, la hermeticidad, la economía. Pues unas tuberías de acero, eso saldría muy costoso. Mejor utilice PVC o el polietileno, que es el que está ahora como mandando a la parada, sobre todo para este sector. Nos dan algunos criterios de selección de bombas, esto lo vamos a ver con más detalles cuando veamos bombeo. Y acá en el capítulo 2, en el artículo 47, nos muestran cuál es el caudal que yo debo tener para las diferentes estructuras que voy a diseñar. Entonces acá vamos a ver captación hasta 2 QMD. Por lo general uno se va con el extremo, diseña con 2 QMD. Este caudal máximo diario es un caudal que se da en todo un año, o sea, es el día donde se consume más agua en todo un año.
¿Ese día cuál es? Pues por ejemplo, acá donde yo vivo hay unas fiestas patronales. Ese día llega gente de otras partes y ese día se consume más agua que en los demás, que en el resto del día. De pronto en una ciudad no es tan marcado este día de máximo consumo, pero puede ser en diciembre, escoger un día de diciembre, un 24 de diciembre, un 31 de diciembre y ver cómo se comporta el consumo de agua en estos días. Casi todas las estructuras se diseñan con QMD, como se pueden dar cuenta, excepto la red de distribución, que ya son las redes dentro del pueblo. Esta se calcula con un QMH, que es el caudal máximo horario. O sea, es decir, en ese día de máximo consumo, por ejemplo acá donde yo vivo, posiblemente en septiembre, que son fiestas patronales, va a haber una hora donde se consuma más en ese día. Entonces posiblemente sea, acá se hace una procesión tipo 4 de la tarde, entonces ese horario de máximo consumo puede ser 2 de la tarde, porque las personas todas se están bañando para asistir a la procesión. Entonces eso yo lo puedo estimar con unas gráficas. Vamos a hacer la gráfica acá. Yo lo puedo estimar con una gráfica si tengo algunos caudalímetros o si tengo un macromedidor y unos micromedidores para yo medir ese consumo. Entonces él lo que me va a mostrar son como unos picos. Yo fácilmente en el pico más grande de ese día yo puedo sacar cuánto es mi caudal máximo horario, pero cuando se va a hacer un diseño nuevo, pues yo no voy a tener estos consumos. Esto más que todo si yo quiero una ampliación de red y además tengo unos consumos bien registrados. Entonces, como aquí en Colombia, pues no son todos los lados donde se tienen estos medidores en toda la red o caudalímetros. Entonces yo lo que hago es me apoyo en la norma. Ya me dice, listo, si usted no tiene estudios para saber cómo calcular ese QMD, usted afecte esa dotación bruta que usted halló por allá, afectela por un K1 y un K2. Un K1 que es para hallar el caudal máximo diario, que viene dado en el orden miren, para poblaciones menores o igual a 12.500 el periodo de diseño, en ningún caso el factor será superior a 1.3, el K1. Uno trabaja con 1.3 y el factor K2 no puede ser mayor a 1.6, uno trabaja con 1.6. Ahora, si la población es mayor a 12.500, entonces el K1 no supera 1.2 y el K2 1.5. Y con eso ya tiene el QMD, o sea, el caudal máximo de un año, en un día, o sea, el día que más se consume, y obtiene una aproximación de cuánto es su caudal máximo horario, es decir, la hora de ese día donde más se consumió agua. Acá nos dicen algunos requisitos para sistemas de abastecimiento y captación, que hay que hacer unos análisis, hay que estudiar mucho el río, a ver si es capaz de soportar ese caudal. Esto pues lo termina haciendo alguien ambiental. Usted le presenta, mire, mi caudal es este, dígame si el caudal del río puede con él. Entonces ellos hacen sus respectivos estudios. Entonces aquí nos hablan de la capacidad de la fuente, que era lo que yo les hacía referencia. Entonces vámonos aquí hay más capítulos, más artículos para aducción, conducción. Nos hablan de las velocidades mínimas, 0.5 metros por segundo, la velocidad mínima que se maneja acá en aducciones y conducciones, y hasta en la red se maneja también este tipo de velocidad. Las presiones cuando son aducciones y conducciones. Entonces, aducción es cuando yo tengo agua, por ejemplo aquí de la captación al reservorio es una aducción porque el agua no está potabilizada, lo mismo que del reservorio a la PETAP, todo esto es aducción. Conducción es cuando ya el agua es potabilizada, entonces de la PETAP al tanque y a la red es conducción.
Esa es la diferencia. Entonces yo tengo que garantizar 5 metros columna de agua en los puntos. Quiero llegar a la parte ya técnica. Entonces miren, aquí localización de las redes de acueducto. Aquí nos hablan de que las redes no pueden estar a una distancia horizontal mínima de los paramentos de 0.5 metros. Entonces mínimo tengo que dejar esta distancia. Y si están en la calzada, esto es pues cuando van en los andenes o en el antiandén, y si están en la calzada, 1 metro con respecto al borde exterior. Con otras redes, sobre todo el alcantarillado, usted no puede tener esa red en la misma zanja y tiene que separarlas a 1 metro visto horizontalmente y a 0.3 visto verticalmente. Es decir, usted tiene su tubería de agua potable y usted la tubería de alcantarillado siempre debe ir por debajo. Eso es otra premisa. Tiene que ir por debajo. Entonces esa tubería de agua potable usted debe dejar mínimo verticalmente 0.3 metros y horizontalmente 1 metro, y no pueden estar en la misma zanja. Además la de acueducto siempre por encima, porque si usted la deja por debajo, si esta tubería sufre alguna perforación, se rompe, el agua se puede infiltrar. En cambio, es menos grave que la de acueducto se infiltre y percole acá. Pero si esta percola acá, pues va a traer problemas sanitarios. Las profundidades a las cuales con respecto a la rasante, o sea, con respecto al terreno, en zona urbana, en vías peatonales, 0.6, en zona rural, 1, y en partes donde ya transitan vehículos, 1 metro. En general, siempre déjale 1 metro, y así evita problemas a futuro. Entonces, las presiones mínimas en una red, cuando son menores a 12.500, nos permiten trabajar con presiones mínimas de 10 metros columna de agua, y para más de este número de habitantes, 15. Entonces aquí hay una excepción, que si el área es menor al 10%, usted puede trabajar ya no con 10 sino con 8, unas pequeñas excepciones. Y también nos hablan de una presión máxima, que en términos generales es 50 metros, pero también existen unas excepciones que, dependiendo del porcentaje de área donde se presenten las máximas, usted puede trabajar con 55 o 60, pero en términos generales no supere 50 metros columna de agua. Entonces acá vamos a ver unas válvulas de controladores de presión que nos van a ayudar, que si se nos presenta este caso, lo podamos solucionar. Entonces no se permiten el uso de cámaras, pero sí el de válvulas, algo importante. El diámetro mínimo interno, 75 milímetros para la parte urbana, 50 para la parte rural. Entonces válvulas de corte nos dan algunas recomendaciones, y aquí vamos a ver las válvulas reguladoras de presión, que estas fueron las que se aplicaron en el proyecto que nos vamos a guiar. Este es el caso que vamos a estudiar en el último módulo. Válvulas ventosas, válvulas de purga son necesarias, se deben colocar cuando se hacen conducciones, sobre todo cuando es por bombeo, a una distancia 300 metros máximo en la tubería. O sea, cada 300 metros usted coloca su ventosa o su válvula de purga. La ventosa se coloca en las partes superiores de la tubería. Bueno, vamos a tomar esta misma gráfica que me sirve. Ya no vamos a decir que es una curva de consumo, sino que es una tubería. Entonces en estas partes altas yo coloco válvulas ventosas para retirar el aire. En estos quiebres aquí la tubería me va a dejar un aire aquí, y esto puede generar presiones negativas y esto va a dañar la tubería internamente.
Entonces yo aquí pongo esa ventosa que ya lo que hace es sacarme ese aire. Y las purgas yo las coloco en la parte abajo. Este es para sacar sedimento. El agua tiende a dejar los sedimentos, arena, etcétera, y se puede tapar. Entonces con la purga usted saca esa agua. Entonces cada 300 metros, si no hay estos quiebres, usted coloque la ventosa o la purga. Bueno, ahora quiero hablar de los tanques. Parece que tener en cuenta un caudal de incendios, que es un caudal adicional que se le va a agregar al tanque. Hablan de los hidrantes, cómo se deben colocar, con qué caudal se diseña. Y pues vamos a adelantarnos un poco más acá, porque aquí requisitos de diseño de los tanques, que era lo que yo quería mostrarles. Y nos hablan de una mezcla tipo FIF, es decir, todo lo que entra, lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces vamos a hacer la representación de un tanque para yo decirles de qué trata este tipo FIF, que es como se deben diseñar. Es decir, si yo tengo un tanque, la primera gota de agua que entra a mi tanque tiene que ser la primera que salga. ¿Cómo yo garantizo eso? Pues siguiendo estas recomendaciones. Las esquinas de los tanques deben proyectarse achaflanadas, es decir, usted su formaleta aquí no la tiene a 90 grados, sino que le hace un corte a 45, puede ser, y de esta forma no genera vórtices y hace que el agua circule. Además, esto va a servir para la limpieza de los tanques. Usted tiene que ponerle sistemas de ventilación al tanque. Usted tiene que ponerle un borde libre al tanque, que es de mínimo 0.3 metros. Esto para la parte de que el aire pues no se quede comprimido ahí y hay una recirculación de aire y esa agua pues no se vaya a dañar. Entonces, más que todo principios de higiene y sanitaria del agua. Entonces, el volumen del tanque, yo cómo lo calculo. Lo calculo con 1/3 del volumen de distribución de la zona que se va a abastecer en el día de máximo consumo, es decir, con el QMD. Entonces, en un día, como usted tiene el caudal es igual a volumen sobre tiempo. Entonces, usted ahí puede despejar volumen. Conoce el caudal, el tiempo le dicen que es un día, tiene el volumen, eso lo multiplica por 1/3. Ahora, ese volumen usted tiene que, lo que decía que era el caudal de incendio, usted tiene que además de ese caudal de incendio, afectarlo por un riesgo. Entonces, ustedes aquí les dan algunas leyes donde se pueden guiar de la NSR 10, también está el nivel de riesgo. Pero si su municipio tiene un POT, en los POT les indica, les hace el análisis, usted directamente dice el riesgo de su comunidad es medio. Ya usted sabe que le agrega un 20% más. Si es bajo, un 15% más. Entonces, ya toca ver, más que todo es el POT. Si no, usted mismo tiene que buscar la forma de poder clasificar su zona en riesgo alto, medio, bajo de los incendios. Entonces, con esto finalizamos el análisis de la parte de normas. Hay muchos más artículos, pero la idea es mostrarles los principales. Los demás ya se los dejo a ustedes que los puedan revisar si están interesados. Entonces nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a ver cómo se hacen las proyecciones poblacionales y ya vamos a saber cómo obtener estos caudales, que como vemos son fundamentales para el diseño. De ahí depende el dimensionamiento de nuestras estructuras. Espero que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.